Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente con ustedes esta mañana, queriendo seguir siendo reavivados por la palabra de Dios. Hoy, nos detenemos en Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos a inclinar nuestro rostro para pedir siempre la bendición de Dios. Oremos. Padre amado que está en los cielos, le damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de abrir su santa palabra para poder ser reavivada por ella, Señor. Rogamos que su presencia, su Espíritu Santo, pueda estar con nosotros para que la lectura pueda ser edificante y de beneficio para nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, acompáñenme entonces en el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Reinado de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Hepzibá. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías, su padre, había derribado, y erigió altares a Baal. Hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey Acab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera, construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en los atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio, y se entregó al estudio de los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. Pero los israelitas no obedecieron, y Manasés los indujo a que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. El Señor habló por medio de sus siervos, los profetas, y dijo: puesto que Manasés, rey de Judá, ha incurrido en estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él,
y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo, el Señor y Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medí a Samaria y a la dinastía de Acab. Voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. Voy a fregarla y a poner la boca abajo. Voy a desamparar al resto de mi pueblo. Voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios. Pues desde el día que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy, han hecho lo malo delante de mis ojos y me han provocado a ira. Por si fuera poco, y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo al otro. Los demás hechos de Manasés y todas sus obras y los pecados que cometió se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Manasés fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado en el huerto de su casa, es decir, en el huerto de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Harús, y era de Jotá. Pero Amón hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre, pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado. Y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Un día, los siervos del rey Amón conspiraron contra él y lo mataron dentro de su mismo palacio. Entonces la gente del pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzá, y en su lugar reinó su hijo Josías. Ayer vimos la muerte de Ezequías, y si usted notó en esta lectura, en los 15 años que Ezequías pidió a Jehová, después de haber tenido una terrible enfermedad por la cual ya estaba destinado que iba a morir, pero Dios se compadeció de este rey y le dio 15 años más. Pues según nuestra lectura el día de hoy, dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y él comenzó a reinar inmediatamente que su padre murió. Así que esto me hace a mí entender que en los 15 años que Dios le regaló al rey Ezequías, concibió a su hijo Manasés. ¿Qué pasó entonces con la enseñanza que este padre dio a su hijo Manasés? Porque pudimos leer en esta lectura cuántas abominaciones realizó Manasés. Manasés dice que siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Manasés imitó hasta lo más profundo y sobrepasó los límites de idolatría que habían sucedido en Israel. Así dice que reconstruyó. Su padre había eliminado los altares, pero él
se propuso reconstruirlos. Él los reconstruyó en los montes que su padre había derribado todos esos altares. Y aparte de eso dice, adoró. Escuche bien lo que hizo este rey. Adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. Este muchacho sí realmente hizo lo malo a los ojos de Dios. Dice que también construyó altares en el templo del Señor. No solo hizo altares allá en los montes, sino que vino e introdujo en el templo lo profano, lo que Dios realmente no aceptaba. Sin embargo, él dice que lo trajo al templo. Así que definitivamente él introdujo lo profano en lo sagrado, a tal punto que dice que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Qué tremendo podemos ver cómo alguien puede llegar hasta lo más profundo, cómo alguien puede con sus actitudes, con sus acciones, con sus forma de llevarle la contraria a Dios, cómo puede multiplicar la maldad, cómo puede no querer hacer la voluntad de Dios, sino imponer, sino imitar. Realmente no es malo imitar, pero imitar lo malo no es correcto cuando Dios ya ha establecido lo que nosotros debemos hacer. Dios ya había dado por medio de sus profetas, ya había dicho por medio de Moisés lo que ellos deberían de hacer. Él les había prometido, les dijo, jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra. Jamás volveré a permitir que sean esclavos, pero siempre y cuando, dice, cumplan todo lo que yo les he mandado. Jehová siempre ha querido que nosotros seamos hijos obedientes y que cumplamos con lo que Él ya ha establecido. Y Él es el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Él no es un Dios que se equivoca, es un Dios que siempre ha tenido todo establecido. Así que este rey Manasés había ofendido completamente a Dios porque había torcido, podemos decir, el culto que Dios ya había establecido. Dios había dejado ya y dicho que ahí dijo él, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Eso era lo que Dios había dicho. Sin embargo, Manasés hizo todo lo contrario. También vemos algo que él hizo, dice que además lanzó a su hijo al fuego como sacrificio. Llegó a tal punto que hizo hasta todo absolutamente y traspasó lo que las otras naciones paganas hacían. Y esta mañana podíamos pensar nosotros que nosotros no seríamos capaces de lanzar un hijo como sacrificio al fuego. Pero yo estaba escuchando unos consejos acerca de este versículo y un pastor decía que de qué manera nosotros podemos lanzar nuestros hijos al fuego, no de una manera literal. Y me llamó bastante la atención, hermanos, y por eso quiero compartirlos con ustedes. Decía que nosotros muchas veces dejamos nuestros niños huérfanos por querer alcanzar niveles sociales aceptables. En otras palabras, por querer vivir una vida acomodada, muchas veces dejamos nuestros niños expensos al televisor, a la tecnología y los dejamos descuidados. O sea, son niños con padres, pero huérfanos porque no tienen una educación necesaria de parte de nosotros. Quizás el rey Ezequías tuvo ese problema con su hijo Manasés. Ya estaba en el ocaso de su vida, fueron en sus 15 años que Dios le dio adicionales a su vida, pero en ese momento quizás él no tuvo el tiempo para educar bien a su hijo
y por eso su hijo hizo tales abominaciones, tales perversidades. No se limitó, su pecado llegó y limitó todos los parámetros que Dios ya tenía establecido. Entonces eso me llamó tanto la atención y digo, realmente es muy importante. Yo sé que algunos ya tenemos nuestros hijos grandes y pues ahora estamos cosechando lo que nosotros ya sembramos, pero si usted aún todavía tiene niños pequeños, es bueno que considere esta mañana que la educación es tan importante para no ver resultados catastróficos al final con nuestros hijos. También podemos ver aquí la maldad de este líder, porque dice que Manasés los indujo a que hicieran lo malo, lo practicó e indujo al pueblo también para hacer lo malo. Así que a este líder le podemos aplicar aquel versículo que dice que hay de aquel que hace tropezar a uno de esos pequeñitos, porque lo que Dios va a cobrarle es demasiado. Así que como líderes nosotros también en nuestros hogares, en la iglesia, debemos tener mucho cuidado de qué manera estamos haciendo nuestro liderazgo. Si estamos induciendo al pueblo a hacer lo que Dios quiere o estamos nosotros induciendo a hacer nuestros propios placeres, nuestros propios deleites y cómo nos sentimos mejor. Así que debemos tener mucho cuidado en ese aspecto. Así entonces este pueblo definitivamente a través de este líder y también ellos actuando de la manera que actuaron, llegaron a pensar o llegaron a hacer que Dios sintiera que sus actos han sido peores que todo lo que hicieron los amorreos antes de él. Y luego vino la sentencia, algo que como seres humanos, aunque estemos en pecado, aunque pasemos y rebasemos los límites que ya Dios ha dejado para que nosotros no hagamos, pues al final siempre viene la sentencia. Y dice, el Señor Dios de Israel declara, voy a traer, mire cómo dice, voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien le oiga le zumbarán los oídos. Es bastante duro esta sentencia. Les dijo también, voy a medir a Jerusalén, voy a limpiar, voy a desamparar, voy a entregarlos. Jehová definitivamente sabía que este pueblo no quería absolutamente nada con ellos, con él. Estaban en una desobediencia abierta y multiplicada y aparte extralimitada totalmente de lo que él anhelaba para su pueblo. Somos un pueblo diferente y Dios ha dejado para nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo tenemos que obedecer. Tenemos que aceptar los lineamientos que Él ha dejado. Y no es porque simplemente Él quiere dejarlos así, sino porque Él sabe que de esa manera nosotros nos ahorramos el sufrimiento y el dolor que el pecado acarrea en nuestras vidas, que el pecado nos deja solo tristeza y nos deja solo dolor. Muy bien, luego vino su hijo, murió entonces este rey Manasés y fue sepultado, pero luego vino su hijo Amón. Y este es un versículo que escogí de el 21, dice, siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado. ¿Cómo no iba a seguir los pasos que su padre había, pues lo vio como un ejemplo? Para él fue un ejemplo lo que su padre había hecho. Y el 22 dice, y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Esta mañana podemos reflexionar nosotros si el camino que nosotros hemos escogido hasta este momento va de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Estamos en el camino correcto? Porque sí necesitamos estar en el camino correcto. Sabemos que si agarramos
una ruta que no es la correcta nos va a llevar al lugar equivocado. Y nosotros queremos agarrar el camino del Señor, queremos ir a morar con Jesús a la patria celestial. Entonces nosotros debemos esta mañana analizar si estamos en el camino correcto, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos tratando de que la ira de Jehová no se encienda contra nosotros, no provocando la ira de Jehová. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aún estamos a tiempo para poder cambiar si estamos en el camino equivocado. Recordemos que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, pero también la sentencia vendrá, el juicio final vendrá. En el momento que usted y yo compareceremos ante el juez, y allí entonces se dará lo que nosotros hemos hecho hasta el día o hayamos hecho hasta en el momento que Dios haya tenido la gracia para cada uno de nosotros. La puerta de la gracia está abierta y por esa razón nosotros tenemos el libre albedrío hoy para escoger. Tenemos en nuestras manos la oportunidad que Dios nos da para poder hacer lo bueno ante sus ojos y poder ser aceptables ante sus ojos y que podamos caminar con Él. Es hermoso que Dios todo lo tiene establecido para que nosotros simplemente vayamos como buenas ovejitas por el camino correcto, siendo guiados por ese pastor que tanto amor nos tiene a nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque cada día usted nos demuestra su amor, nos demuestra que usted tiene todo preparado para nosotros, pero que nosotros muchas veces estamos imitando lo que el mundo hace. Dejamos que en nuestros corazones entren prácticas que no son aceptables ante sus ojos, Señor. Sabemos que usted es el único que se merece la gloria, la honra, y es a usted que nosotros debemos darle nuestra adoración. Sabemos que los ídolos de todo tipo de material, Señor, no son aceptables ante sus ojos, Señor. Igual puede ser también otro tipo de adoración que nosotros tengamos, Señor, como quizás no necesariamente algo de material, Señor, sino nuestro trabajo, lo que dedicamos nuestro tiempo, Señor, que no sea para usted. Rogamos, Señor, que nos ayude, Padre, para poder abrir nuestros ojos y poder abrir nuestro entendimiento, para poder reconocer qué cosas malas estamos haciendo, que no están siendo aceptadas por usted, que a la hora de que usted pueda dar allá su veredicto, pueda usted leer solo cosas buenas de parte de nosotros y no las cosas malas, así como se relata aquí, Señor, sobre este rey Manasés que hizo tantas cosas malas, Señor. Anhelamos que en el libro de la vida estén escritas solo cosas buenas de nosotros, Señor, que nuestro nombre esté escrito allí, Señor, y que permanezca ahí hasta que usted tome a bien, Señor, llevarnos a la Padre Celestial. Rogamos, Padre, que nos ayude en todo momento. Sabemos que Manasés fue tanta su maldad, Señor, que hasta mató a muchos inocentes por mantener su idolatría, Señor. Rogamos también, Señor, que nosotros podamos decir la verdad, que podamos pregonar la verdad, Señor. No importa si en algún momento vamos a sufrir por decir la verdad, Señor. Sabemos que el mal siempre tratará de opacar la verdad, pero nosotros como sus hijos debemos siempre predicar su evangelio, Señor, y saber que a Satanás le queda poco tiempo. Por eso él está urgido por tergiversar toda su palabra, Señor. Por eso, Padre, rogamos que nuestra meta sea cada día hablar de usted y hablar de la verdad que usted quiere que nosotros pregonemos, Señor, en toda la tierra.
Rogamos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude y que podamos ser fieles siervos suyos, Señor, en todo momento. Padre, despídenos con una bendición, Señor, y ayúdenos a cada momento en las actividades que vamos a realizar el día de hoy. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, queridos amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias porque juntos hemos compartido la palabra de Dios y recordemos elegir el mejor camino el día de hoy para que nos lleve a la ruta segura que es la vida eterna. Que Dios les bendiga. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.